Bienvenidos. En esta oportunidad vamos a tratar problemas de adelanto y atraso en relojes. Estos problemas son un caso particular que se presenta en el tema de cronometría, correspondiente al curso de habilidad matemática. Bueno, pero ¿cuál es nuestro objetivo en este tema? Mire, tengamos en cuenta que si yo tengo un reloj por diferentes circunstancias, ya sea por que la pila se esté acabando o por algún desperfecto que tenga, puede sufrir un atraso. Entonces, nosotros aquí vamos a aprender a obtener la hora que va a marcar mi reloj si está sufriendo un atraso. También podemos calcular cuánto tiempo se ha atrasado. Y también lo mismo va a ocurrir en un adelanto. Bueno, comencemos. En el problema número uno nos dice, un reloj se adelanta 2 minutos cada 3 horas. Hasta aquí nos damos cuenta que el adelanto es de 2 minutos y esto va a suceder cada 3 horas. Entonces, en nuestro esquema podemos indicar lo siguiente. Si pasan 3 horas, entonces mi reloj va a tener 2 minutos de adelanto. Ajá. Pero ¿esto qué significa? Supongamos que es la 1 de la tarde. Es la 1 p.m. Ponemos así, 1 p.m. Entonces, cuando pasen 3 horas, mi reloj realmente tendría que marcar las 4 p.m. Pero como mi reloj está sufriendo un adelanto, no va a marcar las 4 p.m. Va a marcar las 4:02 p.m. ¿Por qué? Porque mi reloj tiene un adelanto. Y eso es algo que a veces utilizamos en nuestra vida cotidiana para llegar puntual a un lugar, ¿no? Siempre tratamos de ahí adelantar quizás 5 minutos, 10 minutos para salir antes de casa y llegar a la hora adecuada, ya sea al trabajo o a la escuela. Entonces, sigamos esa lógica para ver qué sucedería si pasan 6 horas. Si pasan 6 horas, mi reloj no va a tener 2 minutos de adelanto. Aquí va a tener 4 minutos de adelanto. ¿Ok? Pero quizá alguno diga, ¿por qué se va a adelantar 4 minutos si yo solamente lo adelanté 2 minutos? ¿No siempre va a estar adelantado 2 minutos? Pues no, porque en este reloj lo que va a ocurrir es que mientras más pasa el tiempo, más adelanto va a tener. ¿Ok? Quizás se comprenda mejor en un atraso. Y eso puede haber sucedido a cualquiera, que cuando un reloj ya la pila se le está acabando, empieza quizá con 10 minutos de atraso, luego pasa más el tiempo, ya va a tener media hora de atraso, pasa más el tiempo, va a tener 45 minutos de atraso y así sucesivamente, ¿no? Hasta que el reloj ya deje de funcionar. Y eso mismo ocurre con el adelanto, ¿ok? Claro que eso no va a suceder porque un reloj no se va a ir adelantando automáticamente, pero aquí se trata los problemas de adelanto con la misma lógica que los problemas de atraso. Entonces, mire, si transcurren 6 horas, mi reloj va a tener un adelanto de 4 minutos. ¿Por qué? Porque aquí, si la cantidad de horas que han transcurrido se duplica, entonces el adelanto también se va a duplicar. O sea, los dos aumentan en la misma razón. Bueno, ahora, ¿pero qué pasaría si pasan 9 horas? ¿Cuántos minutos hay de adelanto? Entonces, siguiendo la misma lógica, si la cantidad de horas se ha triplicado,
entonces la cantidad de minutos de adelanto también se debe triplicar. Eso significa que en 9 horas hay 6 minutos de adelanto. ¿Ok? 6 minutos de adelanto. Ya está. Pero, ¿qué nos pregunta este problema? ¿Qué es lo que pide? Dice, ¿cuánto se habrá adelantado en 42 horas? Entonces yo puedo ir multiplicando por 3, por 4 y así sucesivamente, ¿no? Hasta llegar a 42 horas. Entonces, mira, yo quiero saber cuántos minutos de atraso hay en 42 horas. Entonces, para eso, lo que tengo que hacer es saber, ¿no? ¿Por cuánto tengo que multiplicarle a 3 para llegar a 42? Tendría que multiplicarle por 14. Si a 3 lo multiplico por 14, obtengo 42 horas. Entonces, si el tiempo transcurrido se ha multiplicado por 14, al tiempo de adelanto, o sea, los minutos de adelanto, también le debo multiplicar la misma cantidad. Es decir, aquí debo multiplicar por 14. Y así obtengo que los minutos de adelanto que va a tener mi reloj en 42 horas es de 28 minutos. ¿Ok? Bien. Pero este trabajo lo podemos nosotros simplificar a una manera más práctica. Y para eso vamos a hacer lo siguiente. Empecemos con la parte inicial del problema, ¿ok? Eso nos va a ayudar luego a saber qué es lo que ocurre en un determinado tiempo. Entonces, mira, dice, en 3 horas, o sea, cuando transcurren 3 horas, mi reloj va a tener 2 minutos de adelanto, ¿ok? O sea, a 3 horas le corresponde 2 minutos. Bueno, la pregunta es, ¿cuánto se habrá adelantado en 42 horas? Entonces aquí ponemos 42 horas y mi objetivo es saber cuántos minutos de adelanto va a tener. Y lo que voy a hacer para hacerlo mucho más rápido es multiplicar en aspa. Quizá de esta forma se te haga más sencilla la manera de obtener la respuesta de este tipo de problema. Entonces aquí operamos en aspa. 3 por x es 3x. 42 por 2 es 84. Dividimos entre 3 y obtenemos que x es 28. Pero 28, ¿qué? 28 horas, 28 minutos. Para eso, observemos, pues, el adelanto está en minutos. Eso significa que el valor de x también está en minutos. Y esa es la respuesta que coincide con lo que hicimos al principio, ¿cierto? Entonces, te recomiendo que utilices la forma práctica, que es una forma más sencilla de obtener la respuesta rápidamente. Pero hay que considerar algo importante. Si el tiempo transcurrido está en horas, ambos deben estar en horas, ¿ok? ¿Por qué les digo? Porque de repente en algún problema te puede decir que en 2 días se adelanta 8 minutos. ¿Cuánto tiempo se adelantará en 5 horas? Entonces, ahí hay una diferencia, ¿no? Porque uno estará en días y el otro está en horas. Entonces, en ese caso, yo necesito convertir a lo que más me convenga. Así que tengamos en cuenta ese punto para problemas que vienen más adelante. Problema número 2. Ahora ya no hablamos de adelanto, hablamos de atraso, pero la idea es la misma. Dice, un reloj se atrasa 10 minutos cada 4 horas. Es decir, cuando pasan 4 horas, se atrasa 10 minutos. Pasan 4 horas más, 10 minutos más de atraso. Y así sucesivamente. Entonces, en 4 horas, mi reloj se atrasa 10 minutos. Esta es la base, ¿no?
Con esto yo puedo luego saber cuánto se va a atrasar o adelantar en un determinado momento. Con esto comenzamos todo. Si en 4 horas se atrasa 10 minutos, eso significa que en 8 horas se atrasa 20 minutos. ¿Qué es lo que ha pasado? Se ha duplicado. Ambos se duplican. El tiempo transcurrido se ha duplicado, el atraso también se duplica. Ahora, ¿y qué pasaría si se triplica el tiempo transcurrido? Es decir, si fuesen 12 horas. Entonces, los minutos de atraso también se van a triplicar y serían 30 minutos. Eso significa que pasando 12 horas, mi reloj se va a atrasar 30 minutos. Y así sucesivamente, ¿no? Mi objetivo aquí es saber cuántos minutos se habrá atrasado en 52 horas. Ok, mi objetivo es llegar a 52 horas. Ujú. Entonces, ¿por cuánto tendría que multiplicarle a 4 para obtener 52? Tendría que hacerlo por 18. 4, perdón, 18 no, sería 13. 4 por 13, 52. Entonces, si aquí hemos multiplicado por 13, entonces en los minutos de atraso también debo multiplicar por la misma cantidad. Entonces, 10 por 13 es 130 minutos, que es lo que se ha atrasado este reloj. Utilicemos la forma práctica. Tiene que salirnos lo mismo. Entonces ponemos aquí. Si transcurren 4 horas, entonces tenemos 10 minutos de atraso. La pregunta es, ¿cuántos minutos habrá atrasado en 52 horas? Nos damos cuenta que estos dos están en las mismas unidades, ¿no? Ambos están en horas y eso es lo correcto, ¿ok? Y mi objetivo es saber cuántos minutos tendrá de atraso. Entonces ahora multiplico en aspa y tendremos lo siguiente. 4 por x, 4x. 52 por 10, 520. Dividimos entre 4 y obtenemos que el valor de x es 130. ¿130 qué? 130 minutos. Y listo, ha coincidido, ¿no? Entonces, hasta aquí les recomiendo que utilicen la forma práctica para saber cuántos minutos de adelanto o atraso tiene un reloj. Bien, problema número 3. Y aquí ya viene lo típico en este tipo de problema, ¿ok? Dice, problema 3. Siendo las 2 a.m., un reloj empezó a adelantarse 3 minutos cada 3 horas. Perdón, 3 minutos cada hora. ¿Qué hora marcará este reloj a las 6 p.m.? Ujú. Bueno, entonces, ¿a qué hora inició todo esto? Toda esta situación inició a las 2 a.m., ¿ok? 2 a.m. Una recomendación. Cuando trabajemos problemas de tiempo, donde te hablen de 2 a.m., 6 p.m., 10 p.m., 4 p.m., es recomendable trabajar en el horario de 24 horas. ¿Ok? Es decir, en lugar de poner 2 a.m., simplemente serían 2 horas. ¿Por qué 2 horas? Porque han transcurrido 2 horas del día. Pues a las 2 a.m. han transcurrido 2 horas del día. Le ponemos así, 2 horas. Luego te habla de aquí a las 6 p.m., ¿no? 6 p.m. A ver, hasta las 6 p.m., ¿cuántas horas han transcurrido del día? Bueno, no olvides que 6 p.m. representa 6 de la tarde. 6 de la tarde. Eso significa que a partir del mediodía, o sea, desde el mediodía han transcurrido 6 horas más. Entonces, mira, vamos a poner aquí. 6 p.m. 6 p.m. equivale
a 18 horas. ¿Por qué? Una forma práctica de obtener las horas correspondientes es simplemente, o sea, si trabajas con PM, a 12 sumarle 6, ¿ok? Ponemos aquí. ¿Por qué obtengo 18? Porque a 12, que es el mediodía, le sumo 6 horas. Por eso obtengo 18, ¿ok? Bueno, entonces dice, siendo las 2 a.m., un reloj empezó a adelantarse 3 minutos cada hora. Entonces, esta parte de aquí ya lo conocemos de los problemas anteriores. Dice, empezó a adelantarse. ¿Cuánto se adelanta? 3 minutos cada hora. Eso significa que, ponemos aquí en este esquema, en una hora, mi reloj se adelanta 3 minutos. Ya está. Pero aún falta, ¿no? Si recuerdas el esquema anterior, mira, esta es la parte inicial que te dan en el enunciado y ahora falta esta parte de acá, en nuestro problema. Bueno, entonces, dice, ¿qué hora marcará este reloj cuando lo sean las 6 p.m.? Bueno, ya te dije que 6 p.m. corresponde a las 18 horas. Ya, bueno. Entonces, aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. Si mi reloj sufre un adelanto, eso significa que no va a marcar las 6 p.m. mi reloj. Porque si está adelantado, significa que te va a marcar una hora que está más adelante. Porque tiene un adelanto, pues. ¿Ok? Pero lo que yo necesito saber es cuántos minutos de adelanto va a tener mi reloj. Para saber cuántos minutos de adelanto va a tener mi reloj, yo tengo que saber cuánto tiempo ha transcurrido desde la hora inicial hasta la hora final. Bueno, mi reloj comenzó a adelantarse a las 2 y yo quiero saber qué hora marcará a las 18 horas. Eso significa que han transcurrido 16 horas, restando nada más. 18 menos 2, 16 horas. Por lo tanto, si mi reloj en una hora se adelanta 3 minutos, ahora yo quiero saber cuánto tiempo se adelantará en 16 horas. Ese es mi objetivo ahora. Entonces, multiplicamos en aspa y tenemos lo siguiente. 1 por x es x igual 16 por 3, 48. Directo, mira. 48. ¿48 qué? 48 minutos. ¿Ok? Entonces, mi reloj no va a marcar las 18 horas, porque mi reloj está sufriendo un adelanto. Y si sufre un adelanto, me va a marcar un tiempo después. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, supongamos que mi reloj está adelantado 5 minutos y que la hora actual, la hora real, es las 8 de la mañana. Entonces mi reloj no va a marcar las 8 de la mañana, va a marcar las 8:05, porque está adelantado 5 minutos. Otro ejemplo, si la hora real es 10 de la mañana y mi reloj tiene un adelanto de 10 minutos, entonces va a marcar las 10:10 horas. O sea, las 10 horas con 10 minutos. Eso es lo que va a suceder. Entonces, aquí, para saber qué hora va a marcar mi reloj, puedo aplicar esta relación, ¿no? La hora real. La hora real en el problema es las 6 p.m., porque yo quiero saber qué hora va a marcar mi reloj cuando sea las 6 p.m. Entonces, la hora real es las 6 p.m. ¿Puedo poner aquí 18 horas? Claro, puedes ponerlo 18 horas, no hay ningún problema. Y a la hora real es las 6 p.m. Esta es la hora real. Bueno, ¿y de cuánto es el adelanto? El adelanto es de 48 minutos. Entonces le sumo 48 minutos.
Y eso me va a dar la hora que marca mi reloj. Y sencillo, porque aquí, si yo a las 6 p.m. le sumo 48 minutos, como no ha sobrepasado una hora, serían simplemente las 6:48 p.m. De esa forma. Reforcemos esta idea, pero ahora cuando un reloj se atrasa. Entonces, a ver, la idea es la misma. ¿Ah? Una vez que tú comprendes este tipo de problema, ya se vuelve mecánico, ya sabes cómo abordarlo. Mira, dice ahora, siendo las 4 p.m., nuevamente, vamos a convertir, porque conviene trabajarlo en el horario de 24 horas. 4 p.m. corresponde a las 16 horas. Nuevamente, ¿por qué? ¿Cómo lo obtienes? Bueno, fácilmente lo que haces es a 12 sumarle 4. O podrías decir, ¿no? A 4 le sumas 12. Eso es lo que puedes hacer. Y ahí obtienes 16 horas. Entonces aquí dice que a las 4 p.m., o sea, a las 16 horas, mi reloj empieza a atrasarse. Ujú. 2 minutos cada hora. Entonces aquí vamos a nuestro esquema de tiempo transcurrido y atraso para analizar luego cuántos minutos de atraso va a tener. Ponemos aquí. O sea, esta parte del problema que dice atrasarse 2 minutos cada hora es lo que yo voy a poner en este esquema. Ponemos aquí. En una hora, al decirte cada hora se refiere a una hora. Pues. En una hora se atrasa 2 minutos. O sea que ponemos 2 minutos. Ya. Bueno, dice, ¿qué hora marcará este reloj cuando sean las 10 p.m.? Ujú, 10 p.m. A ver, ponemos acá. 10 p.m. ¿A qué equivale en el horario de 24 horas? Súmale 12. ¿Ok? Si le sumas 12, 10 más 12 es 22. 22 horas. Entonces, yo quiero saber qué hora va a marcar mi reloj cuando sean las 22 horas. Y aquí, ten en cuenta lo siguiente, ¿no? Si mi reloj está atrasado, es obvio que no va a marcar las 22 horas, va a marcar un tiempo antes. Entonces, eso significa que la hora que va a marcar mi reloj está antes de la hora real, porque mi reloj tiene un atraso, pues. En cambio, en el problema 3, al tener un adelanto, entonces la hora que marca mi reloj va a estar un tiempo después. ¿Ok? Vuelvo a repetir. Si mi reloj tiene un adelanto, va a marcarme una hora después de la real. Pero si mi reloj tiene un atraso, entonces me va a marcar una hora antes de la hora real. ¿Ok? Bien, entonces, nuevamente, como mi reloj en una hora se atrasa 2 minutos, ahora yo tengo que saber cuántos minutos se ha atrasado en total, ¿no? Porque esto es solamente para una hora, pero no ha pasado una hora. ¿Cuántas horas han pasado? Han pasado 6 horas. Han transcurrido 6 horas desde que inició a atrasarse. Porque inició a atrasarse a las 16 horas, pero en este momento son las 22 horas. Eso significa que han pasado 6 horas y yo tengo que saber cuánto tiempo, cuántos minutos este reloj se atrasó en 6 horas. Entonces aquí, nuestra incógnita. Multiplicamos en aspa. Multiplicamos en aspa y tenemos 1 por x, nuevamente x. 6 por 2 es 12. Eso significa que mi reloj en 6 horas va a tener 12 minutos de atraso. Ujú. Entonces, ¿cómo obtengo la hora marcada? Como te dije, la hora marcada en un reloj con atraso va a estar antes, ¿no? Por eso que aplicamos la siguiente relación. La hora real. La hora real es las 10 p.m. 10 p.m. Y a esto, como la hora que va a marcar mi reloj está antes,
tengo que restarle el atraso. ¿Y cuántos minutos de atraso tiene mi reloj? Tiene 12 minutos de atraso. Tiene 12 minutos de atraso. Y esto me va a dar la hora que marca mi reloj. Y aquí hay que tener bastante cuidado. Si son las 10 p.m. y le resto 12 minutos, ¿qué hora será? Ojo, aquí la hora que va a marcar mi reloj es las 9:48 p.m. Ujú. ¿Por qué las 9:48 p.m.? Bueno, observa. Si yo quiero restar 10 p.m. menos 12, lo que puedo hacer es lo siguiente. En lugar de poner 10 p.m., porque aquí yo voy a restar, ajá, mira, podemos hacerlo así. 10 horas, a las 10 horas, vamos a restarle 12 minutos, ¿ok? Ojo, no te olvides que aquí lo que está antes de los dos puntos es la hora y lo que está después son los minutos, ¿cierto? Le vamos a restar 12 minutos. Para restarle 12 minutos, yo tendría que restarle a estos de acá, pues, 12 minutos. Y aquí sería cero, ¿no? Porque hay 0 horas. En 12 minutos hay 0 horas, pues, y restamos. Ahora, ¿cómo haría para restar esto? ¿Cero menos 12? No. Mira, lo que hago es prestar, ¿no? Estas 10 horas se convierten en 9. ¿Para qué? Para prestarle una hora al costado. Pero como aquí está en minutos, no le puedes poner 1, pues, sino tienes que ponerle 60. Ahí está. Porque 9 horas con 60 minutos son 10 horas, ya que 60 minutos es una hora más. Pero para poder restarlo, lo hacemos de esta manera. Y aquí, resto, pues. Sería 60 menos 12 es 48. Y aquí bajaría 9. Y listo. Con eso obtenemos que la hora es 9:48 p.m. Eso es cuando vas a restar. Cuando vas a sumar es recontra sencillo, así como en el problema 3, ¿no? A las 6 le sumas 48, sería 6:48. Nada más. El detalle está cuando ya sumas más de 60. Y eso de repente lo estaremos viendo y con un problema más adelante. Bien, continuemos. Problema número 5. Dice, son las 3 p.m. Sin embargo, un reloj marca las 2:20 p.m. Ajá, ajá, mira. Si este reloj viene atrasándose 4 minutos cada hora, ¿a qué hora empezó a atrasarse? Ojo con esto, ¿ah? Que aquí dice, ¿a qué hora empezó a atrasarse? Significa que te pide la hora inicial, ¿no? En el momento en que empezó todo. Esto es lo que te pide el problema. Ujú. Bueno, ¿cuál es la información que te dan aquí en este problema? Es la siguiente, son las 3 p.m. O sea, esa es la hora real o la hora final, las 3 p.m. Pero una vez más, hay que trabajar en el horario de 24 horas. 3 p.m. equivale, no te olvides, súmale 12 directamente, súmale 12 y obtienes las 15 horas, ¿no? Ahí está, las 15 horas. Entonces la hora real es las 15 horas. Ya. Pero el reloj dice que marca las 2:20 p.m. Ujú. ¿Cómo haría eso para representarlo en 24 horas? Es la misma idea. Pero recuerda que tú le vas a sumar a las horas, ¿ok? Sería 2:20 p.m. A este 2, que es las horas, le vas a sumar 12. Le sumas 12 más 12 y obtienes 2 más 12, 14, ¿no? Eso significa que serían las 14 horas con 20 minutos. Ya está.
Entonces, eso es la hora que marca mi reloj. 14 horas con 20 minutos. Ya está. Bien. Si este reloj viene atrasándose 4 minutos cada hora. Ok, entonces ponemos aquí. En una hora, mi reloj, no te olvides que al decirte cada hora se refiere a una hora. En una hora, este reloj se atrasa 4 minutos. Ya. Entonces, ahora, yo tengo que calcular el atraso. Pues, ¿cuánto tiempo de atraso tiene este reloj en este momento? Si la hora real es 15 horas y la hora marcada es las 14 horas con 20 minutos, tengo que saber cuánto tiempo de atraso tiene. Apliquemos la relación. Aunque aquí en el esquema se puede obtener directamente, pero puedo emplear la relación. La hora marcada es 14 horas con 20 minutos. La hora real es las 15 horas. Y el atraso no lo conozco. ¿Ok? Bueno, entonces lo que tendría que hacer aquí es lo siguiente, ¿no? Como una ecuación. Aquí X y aquí tendría 15 horas menos 14 horas con 20 minutos. Restando esto, tendría que el atraso es de una hora, perdón, sería 40 minutos. El atraso sería de 40 minutos. Ya está. ¿Por qué? Restemos, ¿ok? Vamos a poner aquí 15 horas. 15 horas con menos 14 horas con 20 minutos. Pues aquí, horas y minutos. Pero acá no hay minutos, ¿cierto? Y yo necesito minutos. Entonces, para eso, aplicamos la técnica que utilizamos hace un momento. En lugar de poner 15 horas, pongo 14 horas y aquí 60 minutos. Restando, obtenemos, las horas se van a eliminar, 60 menos 20 serían 40 minutos. Y eso es lo que hemos puesto ahí como resultado. Ya está. Bien, entonces, este reloj tiene un atraso de 40 minutos. Entonces, esos 40 minutos de atraso no lo voy a poner aquí en el tiempo transcurrido, porque es atraso. Eso significa que debo ponerlo acá. 40 minutos de atraso. O sea, aquí la lógica cambia un poco. Mira, si un reloj en una hora se atrasa 4 minutos, entonces, ¿cuánto tiempo habrá transcurrido para que se atrase 40 minutos? Si aquí mi objetivo es hallar cuánto tiempo ha pasado para que tenga ese atraso. Y aplicamos lo mismo, multiplicamos en aspa y tenemos 1 por 40 es 40, x por 4 es 4x y obtenemos que x es igual a 10. ¿Pero 10 qué? Ojo con eso, ¿ah? 10 horas. ¿Por qué 10 horas? ¿Por qué no 10 minutos? Porque el tiempo transcurrido está en horas. Por lo tanto, la respuesta, o sea, el valor de x, tiene que estar también en horas. Ya. ¿Pero esto qué significa? Esto significa que desde la hora inicial hasta la hora final han tenido que pasar 10 horas para tener un atraso de 40 minutos. Ajá. Entonces ahí fácilmente se puede obtener, ¿no? Si pasan 10 horas y son las 15 horas, eso significa que la hora inicial era la
5 de la mañana. ¿Ok? Entonces ponemos aquí hora inicial, 5 horas, que correspondería a las 5 a.m. Ya está. Siguiente. Son las 11 p.m. Es un problema similar al 5. Son las 11 p.m., sin embargo, un reloj marca las 9:36. A ver, para reforzar. Ya. La hora real es las 11 p.m. Nuevamente aquí aplicamos nuestra conversión. 11 p.m. Ya lo hacemos directo. Recuerda que le sumas 12, serían 23 horas. Las 11 p.m. corresponde a las 23 horas. Si este reloj se atrasa 7 minutos cada 3 horas, bueno, dice, sin embargo, un reloj marca 9:36. Ok, entonces, a las 9:36 p.m., aplicando la conversión, le sumamos 12. 9 más 12 es 21. Serían las 21 horas con 36 minutos. ¿Ok? Ahí está. Vamos a poner ahí. Minutos. Ya está. Bueno, ponemos esa información en nuestro esquema. Vamos aquí. La hora real es las 11 de la noche, que serían las 23 horas. Vamos aquí. 23 horas. La hora que marca mi reloj es las 21 horas con 36 minutos. Ya está. Y mi objetivo es hallar nuevamente la hora inicial. Bueno, ahora tengo que saber cuánto tiempo ha transcurrido. Perdón, tengo que saber cuánto tiempo de atraso tengo, pues. ¿Ok? Tengo que conseguir esto. ¿Cuánto de atraso tengo en mi reloj? Podemos aquí. Esto es el atraso. Esto es lo que tengo que conseguir. Es aquí en el problema número 5. El adelanto es este tiempo, pues que está entre estos dos. Este es el adelanto. Perdón. También es atraso. Era atraso también. Ya está. Entonces aquí yo tengo que saber cuánto tiempo de atraso hay. Entonces, para eso, reemplazamos. ¿Qué hora marca mi reloj? Bueno, mi reloj está marcando las 21 horas. 21 horas con 36 minutos. Esto es lo que marca mi reloj. ¿Cuál es la hora real? 23 horas. El atraso, no lo conozco. El atraso es lo que yo quiero obtener en este momento. Bien, entonces restamos. Ponemos acá X es igual a 23 horas menos 21 horas con 36 minutos. Ya está. Entonces sería 23 horas menos 21 horas con 36 minutos. Pero les dije que lo que tenemos que hacer aquí es prestar, ¿no? Entonces esto quedaría en 22. En lugar de poner 23, le pongo 22 horas con 60 minutos. Entonces restando, tendría que el atraso sería de 24, una hora con 24 minutos. Eso es lo que tiene de atraso este reloj. Ya. Y ahora vamos a poner aquí. Según el problema nos indica lo siguiente. Si un reloj se atrasa 7 minutos cada 3 horas, es decir, cuando pasan 3 horas, mi reloj tiene un atraso de 7 minutos. ¿Ya está? Entonces, ojo, esto de aquí
es el atraso, ¿ah? Esto es el atraso. Entonces aquí yo tendría que poner el atraso, pero acá viene el detalle. Ambos deben estar en las mismas unidades. Si aquí el atraso está en minutos, el atraso aquí también debe estar en minutos. O sea, esto debe estar en minutos. Y para convertirlo en minutos, ¿qué es lo que hago? Bueno, sencillo. Una hora son 60 minutos. Más 24 minutos, obtenemos 84 minutos. Entonces ponemos aquí, el atraso es de 81 minutos. Perdón, 84 minutos. Ya está. Y mi objetivo es saber cuánto tiempo ha tenido que pasar, pues, para tener ese atraso de 84 minutos. Multiplicamos en aspa y tenemos lo siguiente. Entonces, 7 por x es 7x igual a 3 por 84. Puedo ponerlo así. 3 por 84. ¿Ya está? Entonces, sería 36. X es 36. Ya está. X es 36. Sí, ya. Ajá. Entonces, eso significa que han tenido que pasar 36 horas para tener un atraso de 84 minutos. Y ahora viene el detalle. Si han transcurrido 36 horas y la hora real es 23, ¿cómo voy a saber a qué hora empezó a trazarse? Porque aquí, mira, han transcurrido 36 horas. Ujú. Bueno, cuando han transcurrido 36 horas, eso significa que ha pasado más de un día. ¿Ok? Entonces, mira, recuerda que en 36 horas han transcurrido un día y 12 horas más. ¿Por qué? Porque 36 es 24 más 12. 24 horas corresponde a un día y 12 horas más. Ajá. ¿Eso qué significa? Y mira aquí, ojo con ese detalle. Si la hora real es 23 horas, ojo, analicemos eso, solamente un día. Si la hora real es 23 horas y ha transcurrido un día, entonces la hora inicial sigue siendo 23 horas. ¿Ok? ¿Por qué? Mira, un ejemplo así sencillo. Si en este momento son las 10 de la mañana, dentro de 24 horas va a volver a ser las 10 de la mañana. ¿Ok? Si son las 14 horas, dentro de 24 horas, o sea, dentro de un día, seguirá siendo, bueno, volverá a ser las 14 horas. Entonces aquí, este día yo puedo eliminarlo, no lo voy a considerar, ya que retrocediendo un día regreso al mismo momento, pues. Entonces, lo único que voy a hacer es restarle este 12. 23 menos 12 sería 11. Las 11 horas. Las 11 horas. Y recuerda que las 11 horas serían las 11 de la mañana. Hora inicial. A ver, ponemos aquí. Hora inicial. Serían las 11 a.m. ¿Ok? ¿Y por qué no podría ser las 11 p.m.? Porque estamos trabajando en el horario de 24 horas. Y en el horario de 24 horas, las 11 horas son las 11 de la mañana. ¿Ok? Las 11 p.m. serían las 23 horas, como hemos indicado acá. O sea, si acá te hubiera salido 23, sería ahí las 11 p.m. Pero como te dice 11 horas, corresponde a las 11 a.m. porque han transcurrido 11 horas del día. Listo.
Problema número 7. Dice, siendo las 6 a.m., empieza a adelantarse cada, un reloj 6 minutos cada hora. Entonces ponemos aquí, ¿no? ¿A qué hora comenzó todo? A las 6 a.m. A las 6 horas comenzó todo esto. Empieza a adelantarse un reloj 6 minutos cada hora. Entonces, en una hora se adelanta 6 minutos. Ya está. Luego, ¿qué hora marcará cuando la hora correcta sea 8 p.m. del mismo día? Más sencillo que los problemas anteriores. Mira, 8 p.m. Nuevamente, 8 p.m. Lo convertimos al horario de 24 horas. Recuerda, súmale 12. Y serían las 20 horas. Ya está. Entonces yo quiero saber qué hora marcará mi reloj cuando sean las 20 horas. Ya está. Bueno, entonces, ¿cuánto tiempo ha transcurrido, no? Recuerda que el tiempo que ha transcurrido me sirve para saber cuánto tiempo se ha adelantado mi reloj. Entonces, desde las 6 horas hasta las 20 horas han transcurrido 14 horas. Resta, simplemente resta nada más. Han transcurrido 14 horas. Entonces, si en una hora mi reloj se adelanta 6 minutos, entonces en 14 horas, ¿cuántos minutos tendrá de adelanto? Y eso es lo que vamos a obtener acá. Multiplicamos en aspa, tenemos 1 por x es x, 6 por 14 sería 84. ¿84 qué? 84 minutos. Ya está. Esto simplemente es el adelanto que va a tener mi reloj. Y ahí viene el detalle ahora. La hora que marca, porque a mí me piden la hora que va a marcar mi reloj. La hora marcada es igual. La hora real. La hora real es las 20 horas. Y a esto tenemos que sumarle el adelanto que hemos obtenido. Hemos obtenido 84 minutos. Te dije que cuando es menos de 60, facilito, simplemente lo juntas y ya está la hora. Pero cuando es más de 60, la cosa cambia. Mira, en 84 minutos tenemos 60 minutos más 24 minutos. Vamos a ponerlo abreviado acá. 60 minutos más 24 minutos. Porque 60 más 24 es 84. Y el detalle es que estos 60 minutos ya corresponden a una hora. Entonces, esto sería una hora con 24 minutos. Entonces, en lugar de ponerle 84 minutos, aquí le voy a poner una hora con 24 minutos, que es más fácil luego de obtener el resultado, ya que vamos a conseguir lo siguiente. La hora que marca mi reloj es 20 horas más una hora es 21 horas. 21 horas con 24 minutos. Ahora, pero así no están las alternativas, ¿no? Las alternativas están en base al horario de 12 horas. Entonces, para eso, hallamos su equivalente. Y recuerda que el único cambio se lo hacemos a las horas. Si son las 21 horas, ojo, si para convertir de PM al horario de 24 horas le sumo 12, entonces si tú quieres regresar, o sea, si tú quieres convertir del horario de 24 horas a 12 horas, simplemente le restas 12. Entonces a 21 horas réstale 12 y tienes 9. Eso significa que 21 horas con 24 minutos es lo mismo a decir las 9 con 24 minutos PM. Ya está. Problema 8. Un reloj se atrasa 3 minutos cada 2 horas. Ponemos eso aquí ya de frente. Cada 2 horas, mi reloj se atrasa 3 minutos. Y al cabo de 16 horas de haber sincronizado, marca 8:17. Ajá. ¿Eso qué significa? Mira, cuando te dice
al cabo de 16 horas de haber sido sincronizado. Eso significa que después de la hora inicial, ojo, cuando dice de haber sido sincronizado, se refiere a la hora inicial. Se han transcurrido 16 horas desde la hora inicial. Es decir, desde la hora inicial hasta la hora real actual, o a la hora final, han transcurrido 16 horas. ¿Ok? Pero mi reloj está sufriendo un atraso. Si sufre un atraso, eso significa que no va a marcar la hora real, pues va a marcar una hora antes. Y aquí tenemos que hallar el atraso. ¿De cuánto ha sido este atraso? Ya está. Como han transcurrido 16 horas, entonces aquí ponemos, ¿no? En 16 horas, ¿cuánto tiempo habrá transcurrido? Ya está. Multiplicamos en aspa. Y tendremos lo siguiente. 2 por x es 2x. 16 por 3 es 48. Entonces obtenemos que x es igual a 24. Eso significa que en 16 horas hay 24 minutos de atraso. Ujú. Bueno. Dice, ¿no? Un reloj se atrasa 3 minutos cada 2 horas y al cabo de 16 horas de haber sido sincronizado, marca 8:17. Ese 8:17 no es la hora real. Como mi reloj está sufriendo un atraso, esa, ese tiempo, 8:17, es la hora que marca mi reloj. Es como la hora falsa. Tenemos aquí 8:17. Ya está. Y mi objetivo es saber cuál es la hora correcta. Ni siquiera me interesa la hora inicial, me interesa la hora real. Entonces utilizo la relación. La hora que marca mi reloj es 8:17. La hora real no la conozco, eso es lo que yo quiero hallar. Y el atraso sí lo conozco, el atraso es de 24 minutos. Entonces, tendría que sumar, ¿no? 8:17 más 24 minutos. 24 minutos. Entonces, minutos se suman con minuto. 17 más 24 serían 41. Entonces, tenemos aquí, por lo tanto, x, que es la hora real, es las 8:41. 8:41 AM o PM. Bueno, aquí no nos indica nada, así que simplemente lo dejamos en 8:41. Ya está. Bien. Problema número 9. Un reloj se atrasa 3 minutos cada hora. Empezamos colocando aquí. 3 minutos de atraso cada hora. O sea, en una hora, 3 minutos. Ya. Y al cabo de 6 horas, o sea, cuando pasan 6 horas, luego de haber sincronizado con la hora correcta, marca las 8:17. Ajá. Es decir, aquí nuevamente, ¿no? Han transcurrido desde la hora inicial hasta la hora final 6 horas. Ya está. Y el reloj va a marcar 8:17. Aquí marca 8:17. ¿Ok? Nuevamente dice, un reloj se atrasa 3 minutos cada hora. Ahí está. En una hora, 3 minutos. Y al cabo de 6 horas, luego de haberlo sincronizado, es decir, luego de la hora inicial, pues. Cuando dice sincronizado significa que la hora eh, que marca el reloj es la hora correcta. Entonces esa es la hora inicial. Entonces luego de haber sincronizado el reloj, luego de 6 horas de haber sincronizado el reloj marca las 8:17. Ujú. Bien, entonces ponemos aquí 6 horas para saber cuánto se ha atrasado mi reloj, pues. Mi objetivo aquí es hallar el atraso. ¿Cuánto se atrasó para que me marque las 8:17? Tengo que hallar el atraso. Entonces, en 6 horas, ¿cuántos minutos de atraso tendrá? Multiplico en aspa y sería 1 por x es x, 3 por 6, 18. Eso significa que tiene un atraso de 18 minutos.
Reemplazamos en la relación, la hora marcada es 8:17, la hora que marca el reloj, 8:17. La hora real no la conozco, ese es mi objetivo, saber cuál es la hora real, la hora correcta. Y a esto le resto el atraso que es de 18 minutos. No olvides que eso está en minutos. Entonces, como el problema anterior sería 8:17 más 18 minutos. Minutos con minutos, ¿ok? 17 más 18 es 35. Eso significa que la hora real es las 8:35. Ya está. Problema 10. Siendo la 1 p.m., empieza a trazarse un reloj. Ajá, o sea, la hora inicial es 1 p.m. Pero ya sabes, vamos a convertir. Cada vez que aparezca p.m., conviértelo para luego no cometer errores. ¿Ok? Entonces sería 1 p.m. Luego también te habla por aquí de 8 p.m. Sumamos 12. 1 más 2 es 13, las 13 horas. 8 más 12, 20 horas. O sea, ya no te vas a sorprender ya cuando veas un reloj que marca 24 horas. Pues 13 horas va a ser la 1 p.m. 20 horas va a ser las 8 p.m. Ese es uno de los objetivos de este tema. Bien, dice, siendo la 1 p.m., es decir, siendo las 13 horas. O sea, a las 13 horas, mi reloj empieza a atrasarse. 4 minutos cada hora. O sea, en una hora se atrasa 4 minutos. Ya está. ¿Qué hora indicará cuando la hora correcta sean las 8 p.m.? O sea, cuando la hora correcta, la hora real, sean las 8 p.m., que hemos dicho son las 20 horas. Pero como tiene un atraso, eso significa que la hora que va a marcar mi reloj es una hora antes, ¿no? Por aquí estará la hora que marca mi reloj. No va a estar en la misma hora, porque acá hay un atraso. Y ese es mi objetivo, saber cuánto tiempo de atraso tiene mi reloj. Bien, entonces para eso tengo que saber cuánto tiempo ha transcurrido desde la hora que comenzó a atrasarse. De 13 a 20 horas han transcurrido 7 horas. Entonces yo tengo que saber cuánto tiempo de atraso hay en 7 horas. Ahí está, ese es mi objetivo. Bien, entonces ahora multiplicamos en aspa y tendremos lo siguiente. 1 por x es x, 4 por 7 es 28. Eso significa que hay 28 minutos de atraso. Reemplazamos para poder saber cuál es la hora que marca mi reloj. Hora marcada es igual. La hora real, 20 horas. El atraso es de 28 minutos. Ujú. Entonces aquí, ¿cuál será la hora marcada? Recordemos una vez más cómo restamos esto. Tengo 20 horas menos 28 minutos. Entonces, en lugar de poner 20 horas, escribo acá 19 horas. Vamos a poner aquí, esta operación lo estoy desarrollando acá. 19 horas con 60 minutos. A esto le voy a restar los 28 minutos, porque los minutos se restan con minutos. Restamos esos dos y obtenemos que la hora real serían las 19 horas. Perdón, la hora que marca mi reloj serían las 19 horas con 32 minutos. Ya está. Pero si esto lo convertimos en el horario de 12 horas, 19 horas son las 7, ¿no? Serían las 7:32 p.m. Ya está. Entonces es importante eh, comprender la mecánica de los problemas porque casi es la misma. Para saber cuánto tiempo se ha trazado o se ha adelantado un reloj, yo necesito saber cuánto tiempo ha transcurrido
porque hay una relación entre ellos dos, entre el tiempo que transcurre y el atraso total, ¿ok? Y puede ser al revés, ¿no? Si yo tengo el atraso, puedo saber cuánto tiempo ha transcurrido. Es clave, es clave conocer esos dos elementos en este tipo de problema, ¿ok? Bien, espero que haya sido de provecho y nos vemos en una siguiente oportunidad.